Alien 3 es una de las entregas más discutidas de esta saga. También es la que más problemas tuvo durante su producción, con equipos creativos que entraban y salían, pero hubo un director que propuso un enfoque tan original como incomprendido. Hoy, en películas que jamás fueron realizadas, vamos a ver cómo hubiera sido Alien 3, pero dirigida por Vincent Ward. Estrenada en 1979, Alien combinó terror y ciencia ficción para llevar ambos subgéneros a otro nivel. Los espectadores quedaron aterrorizados por la historia de los tripulantes en la nave Nostromo, víctimas de un extraterrestre asesino. Un film que se volvió único principalmente gracias a la dirección de Ridley Scott, el guión de Dan O'Bannon y Ronald Shusett y el diseño de la criatura de H.R. Giger. Además, catapultó a Sigourney Weaver y presentó uno de los monstruos más emblemáticos del cine. El suceso se repitió con el estreno de Aliens. James Cameron cambió el estilo sugestivo de la primera por elementos de acción y de guerra, con Marines enfrentándose a hordas de criaturas. Cameron también desarrolló al personaje de Ripley y expandió el universo. Los monstruos pasaron a ser conocidos científicamente como Xenomorphs. El éxito comercial y artístico de ambas películas dio inicio a una franquicia que 20th Century Fox quería seguir explotando. Pero Alien 3 se convirtió en una pesadilla y uno de los proyectos más difíciles. En septiembre de 1987, los productores Walter Hill, David Giller y Gordon Carroll, de la compañía Brandywine, redactaron un tratamiento y contrataron como guionista a William Gibson, referente de la literatura cyberpunk gracias a la novela Neuromante. El autor debió escribir la historia en apenas 2 meses debido a una inminente huelga de guionistas. La acción sucedía después de los hechos de Aliens. Ripley, Newt, Hicks y Bishop, sobrevivientes de aquel film, llegan a una estación espacial que funciona como shopping, dominada por la unión de los pueblos progresistas. Aquí el verdadero protagonista es Hicks, quien debe enfrentarse a las criaturas y a una oscura iniciativa militar que planea convertirlas en armas. En tanto, Ripley permanece en coma buena parte de la trama, una historia que mezclaba elementos de acción y de la Guerra Fría, pero que no terminaba de conformar a los ejecutivos de Fox. Pese a las dudas, había planes de dejar en el final cabos sueltos para hacer más secuelas. En 1988 se convocó al director finlandés Renny Harlin, que venía de triunfar con Pesadilla 4. Harlin pretendía hacer una película en el planeta de los aliens, o con los monstruos invadiendo la Tierra. Cuando la huelga de guionistas culminó, se le ofreció a Gibson reescribir el material junto al director, pero el autor se negó y abandonó el proyecto. En 2018, el guión de Gibson fue adaptado al formato de cómic por la editorial Dark Horse y como audiolibro. Por sugerencia de Harlin, los responsables de Brandywine contactaron a Eric Red, quien había escrito The Hitcher y Near Dark. El nuevo guionista tuvo 2 meses para completar un primer borrador en donde situaba la acción en una colonia espacial caracterizada como el Medio Oeste de los Estados Unidos. El protagonista era Sam Smith, un militar que había sobrevivido a los Xenomorphs, pero debía lidiar con híbridos de extraterrestres y otros animales. A ninguno de los involucrados le gustó el guión. Cambiaba demasiados aspectos de la mitología y descartaba personajes establecidos. El mismo Red nunca sintió suyo ese texto, al que calificó de pedazo de basura. Para 1989 apareció otro guionista, David Twohy. El plan era retomar los conceptos de Gibson. Sin embargo, la Guerra Fría culminó ese mismo año y fue preciso ir en otra dirección. Twohy presentó la idea de un planeta prisión donde los convictos son usados para pruebas ilegales. Una vez más, el guión no entusiasmó, empezando por la ausencia de Ripley. Twohy debió reescribirlo para insertar a la heroína, mientras que Fox le ofrecía a Weaver un contrato que, además de un salario alto, le daba poder como coproductora. Agotado de tantas vueltas, Harlin dio un paso al costado, pero había dejado una imagen positiva en la Fox, que lo contrató para dirigir The Adventures of Ford Fairlane y Duro de Matar 2. A todo esto, Hill, Giller y Carroll se detuvieron a pensar fríamente y buscaron una visión fresca, novedosa, lejos de Hollywood. Entonces dieron con el neozelandés Vincent Ward. Nacido en 1956, Ward estudió Bellas Artes en la Universidad de Canterbury de Christchurch. Allí también empezó a filmar cortometrajes. Con el documental In Spring One Plants Alone de 1980, cosechó premios en festivales de cine. Su ópera prima fue Vigil de 1984, acerca de una joven en un paraje campestre. La potencia de las imágenes de una composición pictórica hizo de Ward un talento prometedor. Las promesas fueron cumplidas en 1988 cuando estrenó
llamó The Navigator, A Medieval Odyssey. La historia de un grupo de expedicionarios del siglo XIV que llega al presente tuvo su estreno en el Festival de Cannes y fascinó a los espectadores. Luego vinieron más festivales y más fanáticos. La crítica alabó a Ward como un gran visionario y un cineasta a seguir. Tanto en Vigil como en The Navigator, Ward mostraba la relación de los personajes con su entorno sin omitir los choques culturales que eso involucra, una preocupación que puede ser relacionada con su propia percepción del mundo, ya que Nueva Zelanda es un país esencialmente rural. Uno de los que quedó fascinado con The Navigator fue Walter Hill. Él mismo había descubierto a Ridley Scott para Alien, de modo que Giller y Carroll estuvieron de acuerdo cuando lo eligió para dirigir Alien 3, pero localizar a Ward fue difícil. Había emprendido un largo viaje al Ártico canadiense con el fin de investigar para su siguiente proyecto, Mapa del Corazón Humano. Recorrió varios sitios y habló con los lugareños, pero terminó quedándose sin ahorros y tuvo que regresar. Tan quebrado estaba que debió mudarse a un pequeño departamento en Australia. Sus problemas económicos podían solucionarse si aceptaba los ofrecimientos que le llegaban de Hollywood. Sin embargo, creía que no estaba listo para aquellas propuestas y ninguna le interesaba. Cuando Hill pudo contactarse con el agente de Ward, la respuesta del director también fue negativa. Lejos de darse por vencido, lo llamó varias veces, con promesas que sería una gran oportunidad, y le envió el guión de Toby. El director lo detestó. Cuando todo parecía perdido para Brandywine, intervino el agente de Ward. Le explicó a su cliente que estaba loco, que no podía permitirse el lujo de rechazar un film tan lucrativo y que pensara en su futuro. Ward miró su departamento tan incómodo y se dijo que no tenía nada que perder, pero aceptó con la condición de encontrar una historia original. En Brandywine le dieron luz verde para desarrollar un nuevo guión. La idea se le ocurrió durante el viaje en avión a Los Ángeles. Por un lado, había estudiado Alien y Aliens, concluyendo que el encanto de las dos películas residía en que tanto Scott como Cameron habían logrado plasmar visiones muy personales. Él quería seguir el mismo ejemplo. Por otro lado, había publicado el libro Edge of the Earth, Stories and Images of the Antipodes, compuesto de pinturas y de escenarios medievales, una de sus grandes obsesiones, y una tercera influencia vino de las pinturas de El Bosco, empezando por El Jardín de las Delicias. Para cuando el avión aterrizó, Ward ya tenía una historia ambientada en un satélite de madera poblado de monjes carente de tecnología. En ese contexto aparecen Ripley y la criatura, una idea que sonaba extraña, pero que a Hill y Giller y Carroll les gustó. Mientras tanto, Toby seguía escribiendo borradores de Alien 3 y recién se enteró de la participación de Ward por medio de rumores. Cuando dio con los ejecutivos de Fox, le dijeron que estaban escribiendo la cuarta parte de la saga. Toby no les creyó y renunció al proyecto. Años más tarde, ya como director, pudo usar buena parte de sus ideas en Pitch Black. Allí, Vin Diesel interpreta a Riddick, un prisionero mejorado por la ciencia que se enfrenta a hordas de monstruos que acechan en la oscuridad. El primer borrador de 110 páginas fue fechado el 29 de marzo de 1990. Causó la suficiente buena impresión en la Fox como para que tuviera luz verde, con un presupuesto de $40 millones. El siguiente paso fue contratar al diseñador de producción Norman Reynolds, que venía de trabajar en la primera trilogía de Star Wars y en otras superproducciones de Hollywood. Él se encargó de crear bocetos de las impactantes imágenes pensadas por el director. El texto de Fasano, basado en el concepto de Ward, comienza con una cita de la novela Narciso y Goldmundo de Hermann Hesse. La frase dice: "Pero ¿cómo quieres morir, Narciso, si no tienes una madre? No puedes amar sin una madre, no puedes morir sin una madre". A continuación, desde el punto de vista del hermano John, uno de los monjes, vamos conociendo aquel microcosmos. Arsion es una estación espacial construida a base de madera y vidrio, con una estructura de metal en el centro. Un ambiente pacífico que incluye campos de maíz, una catedral en proceso de construcción, un lago y un techo pintado como el cielo, aunque provisto de ventanales que dejan pasar la luz del sol. El hermano John y su perro Matías están junto al lago cuando notan que una luz celestial se aproxima. Todos los monjes observan cómo el cometa se acerca más y más hasta que aterriza en las aguas. Allí descubren que se trata de una vaina de Sulaco, la nave de Aliens. En su interior encuentran a Ripley dormida en una cápsula de hipersueño y los restos de la ropa de Newt. Mediante un mensaje grabado nos enteramos que Sulaco fue atacada por xenomorphs que asesinaron a Hicks y a Bishop. Una vez despierta, Ripley comprueba que la falta de tecnología en Arsion le impide comunicarse con el exterior. También les advierte a los monjes sobre la posible presencia de una amenaza extraterrestre. El abad, líder de la comunidad, no le cree. La acusa de querer implantar mentiras y por eso la mantiene encerrada. Pero al poco tiempo, el hermano John y otro monje se enfrentan a una mutación de alien y oveja y logran matarla con fuego. Ripley es juzgada por haber traído el mal a la comunidad y encarcelada en una mazmorra. Allí conoce a Anthony, un androide que había terminado allí
cuando los monjes advirtieron su esencia de máquina. En tanto, los monjes comienzan a ser asesinados por el Xenomorph, lo que genera terror en aquel ámbito clerical. El hermano John, que nunca dudó de Ripley, la libera para que los ayude a luchar contra la bestia. Ella se niega al principio desesperanzada, pero cambia de idea. También libera a Anthony y los tres buscan armas. En el transcurso descubrimos dos verdades sobre Arsion. Para empezar, fue creado como una prisión política para individuos que habían empezado un movimiento antitecnología, surgido luego de un potente virus informático que asoló la Tierra. La otra verdad sobre Arsion es que fue construido para tener una vida útil, como una prolongada sentencia de muerte para los prisioneros. En el tercer acto hay persecuciones y muerte en el campo de maíz y se producen incendios que ponen en peligro el oxígeno de la atmósfera. Ripley, el hermano John y Anthony se proponen huir en la vaina de Sulaco. En el camino se topan con más Xenomorphs que hasta infectan a la Bad. El androide muere peleando y se produce un gran enfrentamiento en la biblioteca, de modo que solo quedan Ripley y el hermano John. Pero entonces ella se da cuenta que tiene un alien en su organismo. El monje le practica una especie de exorcismo y la criatura emerge de la boca de la heroína y se mete en él, que elige permanecer allí y morir incinerado como todo Arsion. Ripley huye en la vaina junto a Matías, dejando la sospecha de que el perro podría estar infectado. Ward se proponía hacer la película en un paralelismo con la iconografía cristiana, la estrella, la enviada celestial y la presencia demoníaca. También confesó que quiso deshacerse de Newt porque le resultaba molesta y quería profundizar el sentimiento de pérdida de Ripley. Para mediados de 1990, los decorados fueron levantados en los estudios Pinewood de Londres. Los diseños corrieron por cuenta de Lewis Woods, un prestigioso arquitecto y artista, y hasta hubo reuniones con Giger, quien pareció desconfiar del realizador. En tanto, comenzó el casting. Para los monjes principales, Ward tenía en mente a John Cleese y a Michael Pollan del grupo cómico Los Monty Python. Sin embargo, ni Brandywine ni Fox estaban seguros del guión, que poseía varios agujeros en la trama. Seguían preguntándose cómo podría existir un satélite de madera, además de que la repentina aparición de los Xenomorphs no tuviera explicación. Weaver también dudaba sobre el rumbo de la historia y de su personaje. Para colmo, el presupuesto comenzaba a aumentar. Temeroso de un posible fracaso, el estudio le envió a Ward una serie de cambios para poder abaratar los costos y aclarar detalles argumentales. Uno consistía en convertir aquel monasterio espacial en una comunidad minera, pero Ward rechazó todos los pedidos del estudio. Estos desacuerdos derivaron en una reunión de Ward con los ejecutivos. Como él no quería comprometer su visión, debió retirarse del proyecto. Una noticia triste para el equipo, que valoraba la pasión del realizador. Sin perder tiempo, Fox hizo reescribir el guión y contrató a David Fincher, hoy un director consagrado, pero por entonces un joven que venía de los avisos publicitarios y de los videoclips musicales. El caótico rodaje de Alien 3 amerita otro video, pero vale detenerse en la película terminada y comprobar cómo sobrevivieron algunas de las ideas de Ward, que figura en los créditos como autor de la historia. Los prisioneros de esta versión se asemejan a los monjes, hay connotaciones religiosas, el personaje de Clemens tiene elementos del hermano John y sobrevivió una idea crucial, que Ripley tenía un monstruo en su interior. Ward obtuvo dinero por su trabajo y lo invirtió en Mapa del Corazón Humano. También dirigió films como Más allá de los sueños con Robin Williams, pero se dedicó más a su faceta de pintor. Luego de ver Alien 3, lamentó que de su ambiciosa propuesta solo quedaran algunos retazos. Con el tiempo, su visión se volvió tan legendaria que recibió propuestas de rodar aquel guión, aunque lejos del universo de Alien. Declinó las ofertas diciendo que sus ideas solo funcionan con el Xenomorph y que de alguna manera tuvo una influencia en la saga. Alien 3 de Vincent Ward no solo se convirtió en el mejor film nunca filmado de aquella franquicia, sino en un gran proyecto trunco del cine en general. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zep Films para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.